Muy buenos días. Bueno, un saludo especial para todos. Gloria a Dios por este tiempo que tenemos hoy a la luz de la palabra. Me alegra de que estemos congregados nuevamente todos y qué delicia es estar en verdad reunidos juntos, los hermanos en comunión y más estando expuestos a la palabra del Señor. Por favor, acompáñenme a Isaías capítulo 44. Hoy continuamos con nuestro estudio del profeta Isaías. Ya casi llegamos a la meta. Y hoy vamos a estudiar este texto y en verdad lo que ha venido sucediendo estos fines de semana, en especial el fin de semana pasado y para nada, hermanos, fue planeado en nuestras fuerzas, pero definitivamente sí fue determinado en la soberanía y providencia del Señor. Y hoy la predicación tiene como título la idolatría, la vergüenza del hombre. Y en verdad creo que no hay mejor día para hablar de esto que hoy. Entonces vamos a leer el texto que nos compete el día de hoy, Isaías capítulo 44, y vamos a hacer una lectura central y a medida que vayamos avanzando nos vamos yendo a los demás versículos. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 20. Del 9 hasta el 20. Y allí tiene como subtítulo la insensatez de la idolatría en la Reina Valera. Y a esto nos vamos a concentrar. Entonces, leamos por favor. Versículo 9. No sé ok, gracias Silvi, ya están ahí full. Ok. No sé, Matías también ahí al lado. Bien, iglesia. Dice el verso 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con el magre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: «Oh, me he calentado, he visto el fuego». Y hace del sobrante un dios, un miedo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: «Líbrame, porque mi Dios eres tú». No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido en mi entendimiento para decir: «Parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?» De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: «¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha?». Y mi amado y santo Dios,
Tú eres el único digno de adoración. Tú eres, oh Jehová, el Dios de Israel. Jehová, uno eres. Y por tanto, Señor, permítenos como tu iglesia, como tus amados, como tu pueblo, como tu grey comprada a precio de sangre, conocer estas verdades, tener claridad de estos conceptos y darte gloria y honor únicamente a ti. Señor Jesucristo, gracias, gracias porque has dado ejemplo para que sigamos tus pisadas. Nos has dejado ejemplo de celo, nos has dejado ejemplo de santidad, nos has dejado ejemplo de adoración, en donde tú tampoco te inclinaste a nadie, aún siendo tentado por Satanás. Dijiste, a uno solo adorarás y a éste servirás. Espíritu Santo, por favor ayúdame. Te lo imploro. Y guíanos a esta tu grey, a ser iluminados en el pleno entendimiento de si hoy somos idólatras y qué podremos hacer para combatir y mortificar ese pecado. De no ser así, mi Señor, te alabo porque es obra tuya que no haya idolatría en medio de tu iglesia. Señor, todo esto para el honor y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, y considero pertinente aclarar como parte introductoria qué es esto de la idolatría. A veces contemplamos que solo hay dos tipos de idolatría, una dentro de la iglesia y otra fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia podemos llegar a contemplar que la idolatría es el hombre que ama a su esposa, a sus hijos, al trabajo o al dinero más que a Dios. Esa es una forma. La otra es fuera de la iglesia y es esta adoración absurda, religiosa y grosera de aquel hombre que se postra ante una imagen. Pero hermanos e invitados y amigos, esto no es solamente el concepto de idolatría. Esto va muchísimo más allá. Tanto que a futuro muchos serán juzgados por la idolatría de sus corazones. Muchos en los tiempos postreros serán engañados y aún creyentes se irán en pos del anticristo que hará milagros y maravillas. Se postrarán ante él. Por consiguiente, esto va mucho más allá de una idolatría dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Tratemos de no desconcentrarnos, porque lo que estamos estudiando va de la mano con todo esto. Ahora, ¿qué es la idolatría? Un autor dice, aquella adoración en que el honor debido al Trino Dios y a Él únicamente es dado a algunas de sus criaturas o a alguna invención de sus criaturas. Un concepto bíblico que dice Jeremías de la idolatría es esta: cambiar la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Esa es la idolatría, cambiar la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Pero asimismo Jeremías y Ezequiel son autores y son profetas celosos ardientemente por el corazón del pueblo de Israel. Se duele al ver tanta idolatría y por lo tanto Jeremías continúa explicando la idolatría y es abandonar al Señor, el cual es fuente de agua viva, por cisternas agrietadas que no retienen agua. Vuelvo a repetir, abandonar al Señor, el cual es fuente de agua viva, por cisternas agrietadas que no retienen agua. Qué terrible, ¿no? Y si nos damos cuenta, a la iglesia se puede permear esto, porque podríamos estar poniendo nuestra confianza, nuestra fe, nuestra virtud, nuestro esfuerzo en cisternas rotas, de todo tipo. Jeremías no para ahí, continúa determinando un concepto claro de idolatría y dice, la idolatría se ilustra al ser una ramera con muchos amantes. Su búsqueda incesante de amor es inútil, porque ¿qué ramera
en cualquier amante puede encontrar un genuino amor? En ninguno, en ninguno. Por lo tanto, cuando ningún amante le otorga amor, la vergüenza obviamente hace presencia en su corazón. Recuerden el título de hoy: la idolatría, la vergüenza del hombre. Más adelante nos dice Jeremías, y esto ya es algo que viene de Isaías, Jeremías, Ezequiel, y es que la idolatría es la prostitución espiritual del corazón del hombre. Parece un término bastante fuerte, pero a eso es lo que se le denomina idolatría, la prostitución espiritual en el corazón del hombre. Más adelante, en Jeremías capítulo 13, nos menciona algunas metáforas, y una que es muy contundente en este momento es con relación a la idolatría. Jeremías, el Señor le muestra a Jeremías: hazte un cinto de lino. En nuestro contexto, una correa. Hágase una correa y amárrese los lomos. Jeremías lo hace. Y después el Señor le dice a Jeremías: ve al bosque, al monte, y ese lino métele dentro de las piedras y déjalo allí por unos días. Jeremías obedece. Y después de unos días va, y el Señor le dice: saca el cinturón de lino que metiste entre las rocas y cíñete los lomos. Jeremías obedece. Cuando va y saca el cinturón de lino, está podrido. ¿De qué sirve? Lo mismo es el corazón de todo aquel que pone su confianza en ídolos falsos. De nada le servirá. De nada. Ahora bien, después de estas pequeñas pero contundentes definiciones de idolatría, podemos ver sencillamente que la idolatría es fallar al primer y al segundo mandamiento de la ley de Dios. Así de sencillo. Amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Cuando yo soy idólatra, ¿lo estoy cumpliendo? No, estoy fracasando en obedecer ese mandato. Pero asimismo, el segundo, pues, ¿qué nos dice? Que el segundo mandamiento se refiere a la adoración que debemos rendir al Señor nuestro Dios, y por lo tanto prohíbe hacer imagen o retrato de cualquier deidad en cualquier forma o en cualquier propósito. Estuve leyendo, y en el siglo IV, algunos hombres piadosos, por ayudar a la comunidad a conocer las Escrituras, porque había bastante personas que no leían ni escribían. Por lo tanto, este hombre quiso ayudar a su comunidad, pensó en el bienestar de su iglesia, y él dijo: me voy a demorar mucho tiempo al enseñarle a leer y a escribir a la iglesia. ¿Cómo hago para que puedan entender las grandes ilustraciones, historias y la deidad del Señor a través de las Escrituras? Pues este hombre pensó: pues haré lienzos y pintaré todas las imágenes y las historias más trascendentales del Antiguo Testamento. Y empezó a colocar lienzos y pinturas alrededor de todo. Al final se dio cuenta que había sido un grave error, porque las personas se estaban postrando frente a esas imágenes. Eso es lo que convierte la idolatría en abominación, obviamente. Acompáñenme rápidamente a Deuteronomio capítulo 4 y vamos a ver allí claramente y literalmente la advertencia contra la idolatría. Deuteronomio capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 15 hasta el 19. Dice la palabra del Señor: guardad pues mucho vuestras almas. Mucho, ese mucho es determinante, no es cualquier cosa. Guarda mucho tu alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos
y le sirvas, porque Jehová tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y esto es increíble. Aquí el Señor, a través de Moisés, está determinando para el pueblo de Israel, que es en el contexto en el que estamos, que no podían tener ningún ídolo, ninguna imagen, ninguna talla de madera o de piedra o de lo que fuese, y adorarla y postrarse ante ella. No podían reverenciar, no podían venerar, no podían poner su confianza en ellos. Y es literal. Ni ave de los cielos, ni ave debajo de las aguas, ni ave que se arrastre, ni imagen de hombre o de mujer. Nada de ello. Es más, cuando el Señor en el Sinaí se presentó a su pueblo, no hubo imagen alguna, sino sonido de trompeta, fuerte estruendo, temblor sobre la tierra, fuego, truenos y la voz de Dios que hablaba con Moisés. Y todo el pueblo tenía miedo y le dijo a Moisés: sigue hablando tú, o si no moriremos. Por lo tanto, a eso se refiere el texto cuando dice que no hubo imagen alguna, como para que hoy día se postren ante una de ellas. El Señor estaba cuidando su corazón, a lo que obviamente el pueblo israelita pasó por alto, pasó completamente por alto. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo, de manera contundente, en 1 Corintios capítulo 10, del 1 al 14, termina ese texto diciendo: amados míos, escuchen bien, iglesia, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Y pareciera que la idolatría en nuestro contexto no fuese tan preocupante, porque gracias al Señor, pues, no tenemos cuadros, no tenemos imágenes, santos que venerar, o santos de la iglesia a cual recordar. No lo tenemos. Por lo tanto decimos: vale, pues no nos compete. Pero tengamos cuidado, porque estamos rodeados de personas que están convencidas, engañadas en su idolatría, creyendo que esto proviene del Señor. Tengamos cuidado. Ahora, con relación a nuestro contexto contemporáneo, rápidamente, como idolatría se le puede llamar a tener imágenes y cuadros de santos y reverenciarlos, de modo que esto no tiene justificación en las Escrituras. Rápidamente, ¿qué es la idolatría? Invocar a la Virgen María, a los santos en gloria o a los ángeles y dirigirse a ellos de una forma que jamás aparece en las Escrituras. Esto es idolatría. Por ejemplo, yo no lo sabía y por estos tiempos, y preciso ayer tuve la oportunidad de hablar con alguien que me enseñó un nuevo concepto. No sé si ustedes lo sabían, yo no. Y es que esto que está sucediendo a nuestras espaldas y en todo Bogotá y más aún en todo Colombia, se le conoce como las advocaciones marianas. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te acercas a una persona de estas y le preguntas: ¿qué se celebra hoy? Y te van a decir: la fiesta de la Virgen del Carmen. ¿Y quién es ella? No sé. ¿A dónde desapareció? No sé, pero es la patrona de los conductores. Y por consiguiente, a ella hoy le rendimos un homenaje, un aniversario, una fiesta. Ahora bien, ¿a qué se refieren las advocaciones marianas? ¿Eso qué quiere decir? Que hay más de 1000 vírgenes, pero todas ellas son una. Me encontré en la tienda un hombre que me dijo lo siguiente: obvio, no es que hayan muchas vírgenes, solo es una, solo que ellas se manifiestan en diferentes lugares para dar a entender su divinidad. Es más, joven, usted debería estudiar un cursito de teología, porque eso es básico. Dios es uno. ¿Y quién es 10? Los Padres y el Espíritu Santo. Lo mismo pasa con la Virgen María. ¡Wow! ¿Me haré un cursito de teología? Claro que sí. Las advocaciones marianas, esto es idolatría. Inclinarnos ante cosas materiales y atribuirles poder y santidad que excede mucho más lo que se le atribuía al arca del pacto y al mismo tabernáculo. Recordemos que los israelitas pecaron porque fueron a la guerra sin el arca, perdieron. ¿Por qué se devolvieron? Por el arca, pensando que ahí iban a encontrar el poder y el respaldo de Dios, pero se habían olvidado de Dios. Hoy día pasa exactamente lo mismo.
Idolatría es adorar algo hecho por manos de hombres y llamarlos Dios o deidad y adorarlo cuando lo levanten frente al pueblo. Eso es idolatría. Y por último, idolatría es hacer de los hombres ordenados para el ministerio mediadores de los hombres y Dios, quitándole a Jesús obviamente su oficio como sumo sacerdote, intercesor, y este honor dárselo a los hombres. Eso fue un pequeño paréntesis de lo que hoy día podemos contemplar como idolatría fuera de nuestra iglesia local, llamado pues catolicismo. Ahora bien, ¿quién es el que construye los ídolos? Un orfebre. Y ese orfebre es el encargado, junto con diferentes artes, de diseñar estos dioses. Ahora, me tomé el atrevimiento y el ídolo, la palabra ídolo como tal, viene literalmente de aquello que es visto. ¿Les recuerda algo en el Nuevo Testamento en la resurrección de Jesús? ¿De pronto un apóstol algo incrédulo? Algo o aquello que es visto. Hasta yo no ver, no voy a creer. El hebreo tiene la traducción siguiente y es vanidad. ¿Qué es un ídolo? Vanidad. ¿Y qué traduce vanidad? Cosa de nada. Cosa de nada. O sea, lo que para el gentil significa algo, para los profetas era nada en este mundo. Nada en este mundo. Me tomé el atrevimiento y no me voy a detener, sino que hice un estudio del todo el Antiguo Testamento hasta Ezequiel. Y voy a sacar lo más contundente porque no sé si aquí todos conocemos cuántos ídolos habían alrededor del pueblo de Israel y a cuántos ídolos ellos le rindieron culto. Porque Isaías 44 se está dirigiendo completamente a ellos. Nosotros, si nos hablan en nuestro contexto, podemos decir, bueno, lo que está sucediendo. Pero en el contexto judío pasaba algo mucho más delicado. Ahora, ¿recuerdan en Éxodo 32? Mientras Moisés estaba arriba en el monte Sinaí, ¿quiénes estaban abajo? El pueblo. Y de repente se cansó y dijo, Aarón, hazlos dioses, porque aquel que nos sacó de la tierra no ha vuelto y necesitamos adorar a los dioses que nos sacaron de Egipto. Hablando en plural. Y aquí no está hablando de la Santa Trinidad. ¿Qué hizo Aarón? Pidió los anillos, los zarcillos y todo lo de oro, lo echó en el fuego y dice el texto, y salió un becerro. Y todo el pueblo lo adoró, lo adoró. Después Moisés hace algo y mueren muchos por esa adoración. Pero tomemos ese texto para después llevarlo a Primera de Reyes, en donde el reino dividido, el reino del norte y el reino del sur, fue conquistado arriba por Jeroboam. Y aquel hombre, por no querer que el reino del norte adorara en el reino del sur, él pensó, si dejo así, muchos van a ir al reino del sur a adorar porque allí estaba el tabernáculo, el templo, y me van a destronar. Hagamos lo siguiente, hagamos un becerro en la parte norte y otro becerro en la parte sur. Y de esa forma ya mi pueblo va a tener donde adorar. Y de esta forma se hizo, lo cual fue abominable delante del Señor. Más adelante, en Jueces 8, vamos a encontrarnos que cuando Gedeón murió, los hijos, Gedeón fue uno de los jueces que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud, Gedeón muere y el pueblo se vuelve la idolatría. Y allí empezamos a encontrar algunos dioses falsos. Este se llama Baal Berit. Baal Berit. Y obviamente hace parte de ese grupo de ídolos de Baales. Y escogieron a Baal Berit y se olvidaron de Dios y escogieron a este Dios falso para adorarlo. Más adelante, en Jueces 8:27, un poquito más atrás, construyó Gedeón un efod parecido al de Moisés, que Moisés construyó para Aarón. Y este efod, después de la muerte de Gedeón, fue ocasión para que Israel se prostituyera y fue su ruina. Porque ahora, ¿a quién iban a invocar y a quién iban a pedir dirección?
al efod. Así es el corazón del hombre. Más adelante, en Jueces 10, dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot. Mira lo que vamos: dioses de Siria, dioses de Sidón, dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron de adorar a Jehová y le sirvieron a todos estos dioses. Como quinto punto tenemos Jueces 11, y allí dice que es el dios Quemos. Quemos es la principal deidad moabita. ¿Recuerdan a Noemí y a su nuera Ruth? Noemí dice: vuelvo a mi tierra. Y estas dos le dicen: vamos contigo. Y él les dice: no, devuélvanse a su región, a su pueblo, y vuélvanse a sus dioses. Y pues la otra mujer sí se devolvió. El dios principal de los moabitas era el dios Quemos. Más adelante, otro juez, Sansón. ¿Recuerdan que lo cautivaron, le cortaron su melena y lo llevaron a una cárcel, le sacaron los ojos? Pues vale, allí a quien lo volvieron a traer para burlarse de él y para brindar adoración al dios Dagón, porque él era el que le había entregado a Sansón. Más adelante, recuerdan que Sansón empuja y muchos mueren, pues Dagón es el dios de los filisteos. Y más adelante, cuando capturan el arca del pacto, ponen el arca del pacto al lado ¿de quién? Del dios Dagón. ¿Y qué le pasa a ese ídolo? Se cae y se le cae la cabeza y las manos. Era un ídolo hecho de cara y manos de hombre y cuerpo de pez. ¿Recuerdan Deuteronomio? Pues allí es claro y evidente que no conocen al Señor. Más adelante, Micaía era un hombre que tenía imágenes en su casa, y Micaía quería adorar al Señor, y por el camino se encontró un levita. Venga para acá. ¿Usted es levita? Sí. Pues yo entonces le voy a dar hospedaje y alimentación, y tú te conviertes en mi sacerdote. Y en mi casa adoras las imágenes y me sirves a mí. O sea que Micaía tenía un sacerdote personalizado, en donde adoraba en su casa. Y llegamos más adelante, en 1 Samuel 7, los Baales y Astarot, el dios hombre y la diosa mujer. Y miren aquí lo que empezamos a observar. ¿Por qué estos dioses? ¿Qué características tenían? ¿Por qué los adoraban? Y era porque eran los más importantes, ya que representaban la fertilidad de la tierra y obviamente la fertilidad de la mujer. ¿En qué tiempo estamos? ¿De qué tiempo estamos hablando? De un pueblo que vive ¿de qué? De la agricultura, que vive de la ganadería, que para ellos el tener hijos es productivo completamente. Así que Baales y Astarot nos podemos encontrar. Tanto que ese Baal, ¿lo recuerdan? Más adelante en 1 Reyes 18, que Baal se convierte en el dios de Acab con su esposa Jezabel, teniendo 450 profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Acera sentados comiendo a la mesa de Jezabel. Y allí viene este gran monumento, Baal. Hasta artistas de talla mundial hacen presentaciones de ello. Así que después vemos Salomón, antecitos de 1 Reyes. En Salomón, ¿qué vemos en el corazón de Salomón? Vemos un hombre increíble que es el más sabio de todos los hombres, escribiendo proverbios, 29 capítulos llenos de proverbios, salmos. Pero ahora nos dice tremendo esto, que Salomón hizo ofrenda y construyó altares para Astoret, diosa de los sidonios; Milcom, ídolo abominable de los amovitas; Quemos, ídolo de Moab; Moloc, ídolo abominable de los amonitas; y también para todas sus esposas extranjeras, incluyendo sus esposas egipcias. Ahora bien, tengamos cuidado, porque hay personas que conciben que como creen en Dios y en Jesús, el hacer esto no está mal.
Y eso fue lo que le pasó a Salomón, llamándose sincretismo. Y es pensar que puedo adorar a Dios y adorar a algo más, a algo más. Nuestro corazón no debe compartir nada con nadie más. Y lastimosamente el corazón de Salomón no estuvo dedicado por completo al Señor. Mira esto tan importante. Queremos abandonar desde ya la idolatría, que tu corazón esté dedicado por completo al Señor. Asimismo, tampoco siguió plenamente al Señor. ¿Cómo podemos batallar esto? Siguiendo plenamente al Señor. Después aparecen más ídolos. Baal, Zebub, dios de Ecrón, y era el señor de las moscas. Esto que sugiere que él controlaba, entre comillas, las tormentas y las enfermedades producidas por las moscas. Más adelante hay un dios sirio llamado Rimón, y esto se refiere a un dios de tormentas, o sea, el dios de la lluvia. Si había sequía, ¿a quién adoraban? A Rimón. ¿Se querían fertilidad de la tierra? ¿A quién oraban? ¿A quién adoraban? ¿A quién presentaban sacrificios? A Baal. Si habían mujeres que querían tener hijos, ¿a quién debían ir a pasar a sus hijos por fuego? A Astoreth. Y esto era lo que tenía que hacer. Fíjense el centro de la adoración. Están buscando cosas que ¿quién es el único dador de ellas? Dios mismo. Así que cuando ya después en Segunda de Reyes, cuando Israel fue cautivo a Siria, mira lo que sucede. Esto es tremendo, en verdad es tremendo, porque vienen una nación, los conquista, los esclaviza y se los lleva a otra nación. Y esto sucede es por su idolatría. Y cuando llegan allí a Siria, hicieron a Sucot Benot, traduce deidad, de una mujer estéril, y su adoración eran orgías sexuales. Se vuelven a Nergal, dios asirio de la guerra, para ganar guerras. Se hacen a Asima, y era como un macho cabrío calvo de fertilidad masculina. Y asimismo se hacen ídolos de Nuit-As, y era con apariencia de perro. Tartak, apariencia de asno. Y Adramalek, igual que Moloch, tenía forma de sol, algunos de mula, otros hasta de pavo real. Anamalek, ídolo con apariencia de conejo o de cabra. No sé si tú conocías todo esto, pero me parece impresionante, porque una de las frases que el autor de Reyes continuamente usa es: hicieron conforme a su antigua costumbre. ¿Qué tenemos aquí? Hacemos conforme a nuestras antiguas costumbres. Uno de los aspectos más difíciles en la idolatría para poder mostrar a un corazón engañado es que es en vano todo lo que se haga conforme a las antiguas costumbres que no son bíblicas. Como mi papá lo hizo así, ¿yo qué debo hacer? Como mis abuelos le enseñaron a mis papás y aún a mí me enseñó mi abuelo, ¿yo qué debo hacer? ¿Y a mi abuelo qué le enseñó? Pues su papá, y etcétera, y etcétera. ¿Y esto de hace cuánto viene? De hace siglos, mijo, de hace siglos. No hay por qué hacer otra cosa. Tengan cuidado, porque hoy día hay muchas habladurías. No, aférrate a lo que hemos venido haciendo con nuestros antepasados. Ahora, en ese aspecto también recuerden que había otro ídolo y se llama Nehustán. ¿Y saben quién era? Era la serpiente que Moisés construyó en el desierto para que fuesen salvos los que eran picados. Y le hicieron, obviamente, un ídolo. Después, más adelante, en 2 Reyes 33:23, Josías mandó a quitar todo lo que había con relación a la falsa adoración. Pero mira lo que destruyó más que todo Josías, que era mayor en abundancia: adoración a las estrellas, al sol, la luna y a todas las constelaciones. ¿Qué dice Deuteronomio? En Hechos, y solo coloqué un ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan cuando Pablo y Bernabé levantan a un cojo? La gente le dice que Pablo y Bernabé eran Júpiter y Mercurio. O sea, Zeus y Hermes. O sea, el dios del cielo
y el Dios de la palabra. Y presentaron sacrificios por Pablo y Bernabé. Obviamente Pablo refuta todo eso y por no dejarse ser averado lo apedrean. Ahora, más adelante, va ya llegando al final de esta pequeña cronología de ídolos en el exilio. Después ya cuando Judá es llevado al exilio a Babilonia, ya cuando todo el terror de los profetas se había hecho veraz en Babilonia, Tamuz y Dumuzi son adorados por el pueblo de Israel. Dioses paganos. Dios le dice, eres una ramera desvergonzada. Eras distinta a las rameras que normalmente se les paga, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas las partes para tu prostitución. Qué terrible la idolatría del pueblo de Israel. En verdad que es algo, es bien, pero bien fuerte. Yo quisiera que fuéramos al texto en Isaías 44 y vamos a leer algo acerca de algunas características de la idolatría. En el verso 7, les dije que íbamos a ir mirando poco a poco. De Isaías 44, verso 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Unas características de la idolatría. Una de ellas es que es muda. La idolatría no habla. Nosotros lo hacemos hablar. Y esto que voy a hacer a continuación, no lo tomemos como un acto burlesco. Esto fue algo que aprendimos en la Big Kids y por lo tanto se lo enseñamos a los niños, a los jóvenes y a las mamitas, tanto de aquí, bueno, a las mamitas de aquí no, pero a los niños de aquí y a los niños de Lomitas. Y es lo siguiente. Ahí está el profe de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta para él? Profe, ¿qué tarea tenemos para mañana? Cuéntame tú normalmente qué haces, cómo utilizas tu tiempo. Diría el profeta Elías, debe ser que está durmiendo, por eso no me contesta. O debe ser que está de paseo. O a lo mejor va de camino y no nos escucha. Porque esto es lo que simboliza la idolatría del pueblo de Israel y aún la idolatría del hombre que pone su esperanza en algo más o en alguien más que no es Dios. Estás dirigiéndote a algo que tiene ojos, pero no ve. Tiene orejas, pero no escucha. Y esto es lo que representa la idolatría. Es muda, no habla. Asimismo, no perdura, porque obviamente se construye de lo efímero para perdición y vergüenza del hombre. Tampoco conoce ni sabe lo porvenir, no tiene idea de lo que ha pasado y mucho menos tendrá idea de lo que ha de suceder. Tampoco determina nada verdadero. Nada puede haber en esto que nos diga algo cierto. Nada, absolutamente nada. En el verso 8 dice lo siguiente, no temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Una característica de la idolatría es que olvida y rechaza la veracidad de los hechos bíblicos. Ayer hablaba con un hombre y yo, ven, ¿cómo yo puedo ver en la Biblia que todo lo que tú me estás diciendo es cierto? No sé, pero a mí me parece que está bien. Y es muy fuerte porque están cegados. Tienen ojos y no ven. Su corazón está entenebrecido. Tienen oídos pero no escuchan. Feliz, abrí la Biblia y le leí y parece que le hubiera leído a una pared porque no había respuesta alguna. Y obviamente al olvidar y rechazar la verdad, pues le otorga tal capacidad a lo inerte, a lo que no tiene vida en sí mismo y carece de esencia para hacer algo por sí mismo. Otra característica es que busca fortaleza donde todo se lo lleva el viento. Eso me lleva a la idolatría. Yo busco fortaleza donde se lo lleva el viento. Otra característica y es que deja de ser una fuente de confianza.
y nos lleva a la vergüenza absoluta. ¿En qué estamos poniendo la confianza? Del verso 9 al 11, que ya lo leímos, dice que es un autoengaño. La idolatría es un autoengaño. A la final anhelamos que muchas de las personas que hoy, hace 8 días, estaban en esta fiesta, no eran mirar atrás y decir, ¿yo qué hice? Hay un autoengaño. Y este es testimonio de su propia locura. Las obras de los hombres solo pueden ser menores a ellos. No hay ninguna obra del hombre que sea mayor a él. Solo hay alguien que es mayor a él y por lo tanto determina todo en la tierra y en los cielos, en lo visible y en lo invisible. Del 12 al 17, en el 17 termina algo tremendo. Miremos nuevamente, pongamos el dedo en el verso 17. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. ¿Esto qué quiere decir? Que una característica de la idolatría es que es una adoración muerta y sin entendimiento. Absolutamente. Y recordemos, el ser humano tiene una necesidad de adorar. Es creado en su esencia para adorar. Es más, el hombre es portador de la imagen de Dios. Por consiguiente, el objetivo del hombre en la vida es dar gloria y honor al Creador. Por tanto, todas las personas tenemos a alguien por qué adorar. Alguien aquí, algún maestro desde acá lo he escuchado. Todos tenemos deseos de ver algo que nos encanta, de apoyar un equipo que nos fascina, de irnos por la Fórmula 1. No, a mí me gusta la NASCAR. No, pero ahora con la película me voy para allá. No, pero el rugby mejor. No, pero mejor el fútbol americano. No, pero yo prefiero. Siempre hay algo que nos impulsa a tener un aprecio especial por algo o por alguien o por muchas cosas. El hombre está en una búsqueda incesante de adoración. ¿Recuerdan la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana? Allí en el versículo 22 del capítulo 4 le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Pero estaba adorando, lo estaba haciendo, pero adoras a alguien que no conoces. Pablo también les dice allí en una exposición en Hechos, al Dios no conocido. Y este es el Dios que yo predico, y empieza toda su exposición. Asimismo, otra característica, y es que clama donde nadie escucha y adora pues lo que no conoce. Otra, busca que algo o alguien más haga lo que únicamente Dios puede hacer. Si se dan cuenta, el último fragmento, la última línea del verso 17, aquella persona que parte el leño y come y demás, dice, líbrame, porque mi Dios eres tú. Esto en verdad, aquí lo que nos muestra este texto es que es ridículo el procedimiento que tienen. Por ejemplo, habían unos árboles específicos para la adoración de la diosa Acera. Por eso los reyes los mandaban a tumbar y a destruir en los lugares altos. Y eso lo hacían de un pino muy selecto. Pero cuando no había pino, pues el orfebre lo planta, deja que crece y de allí saca un dios. Pero creció, lo parte, ¿vale? Lo lleva a su casa, prepara un asado, después come, del fuego que queda se calienta y de lo que sobra, ¿qué hace? O sea que la idolatría hace parte siempre de las obras del corazón del hombre. Siempre está deseando las obras, lo pequeño, lo efímero, lo inútil, las obras. Allí este hombre tuvo un verdadero alimento, tuvo un verdadero calor, pero una deidad inútil. Y a eso se postra y lo adora. Del 18 al 20 hay otras características. Una de ellas es que cauteriza el entendimiento. Ay, esto es tan triste, tan triste. Y si bien nosotros hacemos memoria de nuestros tiempos pasados, ni nos importaba esto que hoy día estamos haciendo. No teníamos entendimiento, no nos importaba, carecíamos de ello. Y por lo tanto la ignorancia es su amo. La ignorancia es su amo. Es un esclavo de la ignorancia. Hace sin propósito, vive sin propósito, festeja sin propósito, gasta sin propósito.
deteriora sus esfuerzos sin propósito. La idolatría también es ciega, porque no alcanza a percibir la realidad espiritual verdadera. El corazón del idólatra está entenebrecido. La oscuridad interna es tal que en verdad la carencia de luz genera un embotamiento y una carencia de iluminación en todo su ser. Por último, este pasaje en el versículo 20 nos manda a decir alimentarse de ceniza. ¿Qué significará eso? Y dice un autor que el alimentarse de ceniza es una vida que ignora a Dios y está vacía de toda verdadera satisfacción. El alimentarse de ceniza, de lo que queda del madero, de lo que queda de aquella estatua de cemento, o aún de aquel anhelo que está en tu corazón. Eso es ceniza, pero la persona que ignora a Dios de esto se alimenta. Asimismo, tal persona trágicamente es inconsciente de lo vacío que está. Él piensa que está lleno, pero está vacío. Y por último, necesita este hombre un poder de afuera que lo ponga en libertad. Y es aquí donde los primeros versículos entran a resonar, de Isaías 44. Ahora, ¿cómo batallar o eliminar la idolatría de nuestros corazones? Pero antes de eso, me quedan 10 minutos. Antes de eso, quiero ir un poquito más allá. Quiero atreverme a mostrar bíblicamente que la idolatría puede estar presente en nuestra iglesia local. ¿Cómo pasa eso? Y acompáñenme rápidamente a Colosenses 3. Una persona que me ayuda leyendo fuertemente Colosenses 3:5 y otra persona que fuertemente me ayuda a leer Hebreos 3. Quisiera volver a leer detenidamente este texto. Esto está en el Nuevo Testamento, está escrito en una epístola llamada Colosenses, una iglesia amada por el apóstol Pablo. Nos está dando aspectos prácticos para la vida del creyente. Y allí en el verso 5, haced morir pues lo terrenal. Y va a dar una pequeña lista, no exhaustiva, pero una pequeña lista de lo que el hombre creyente debe hacer morir. Lo primero, fornicación. ¿Pero cómo así? Sí, pues pasa. Pero hay que hacer morir eso. Eso se llama la mortificación del pecado. Hacer morir eso. Después, impureza. Todo relacionado a inmoralidad sexual. Después, pasiones desordenadas y malos deseos. Van como de la mano. Pero mira con lo que termina. Y avaricia, ¿qué es qué? Idolatría. En Hebreos capítulo 3 dice el autor de Hebreos, mira lo que dice: hermanos, tengan cuidado de tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros. ¿Eso qué quiere decir? Que la incredulidad obviamente es el inicio de la idolatría. De ahí parte todo. Esta mañana lo vimos en el Espíritu Santo, en el estudio, a lo cual todos están muy invitados. Y allí lo que nos está mostrando ahora Colosenses 3:5 es que hay algo que el apóstol Pablo está llamando idolatría. Y si se dan cuenta, no es postrarse ante una imagen. Si se dan cuenta, no es sencillamente amar más tu dinero, tu trabajo, a tu esposa más que a Dios. Aquí está dando ahí un concepto que es avaricia. ¿Qué traduce eso? Traduce codicia. ¿Y qué traduce? Mira lo que dice el diccionario teológico. Abrigar deseos ilegítimos hacia otros objetos, además del deseo del beneficio. Asimismo, algo más sencillo dice, fijar el deseo sobre, tanto si es de cosa buena o mala. Y de ahí el anhelar, el ansiar o el codiciar. Eso es la avaricia. Y por lo tanto el apóstol Pablo dice que eso es idolatría. Vayamos rápidamente a Números capítulo 11. Esto en algún momento lo estudiamos en Circo, en el estudio del codito.
Y en Números capítulo 11 hay un texto estremecedor. Y es más, en este texto Moisés, cuando lo puedan leer todo, Moisés le pide al Señor que por favor lo mate. O sea, si esta es la carga que debo llevar, mejor mátame. Versículo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Números 11 del 1 al 6. Y dice: Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora mire lo que viene del 4 al 6. Y la gente extranjera, o sea, otros que no eran israelitas, los de Egipto, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quiere el pueblo? Carne. ¿Qué están comiendo? Maná. Y ya después nos explica qué era el maná. Y según la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta, yo pregunto, iglesia, ¿esto era suficiente para el pueblo de Dios? ¿Con eso iban a estar satisfechos sus panzas y sus corazones? Sí. ¿Qué pide el pueblo? ¿De qué se acuerda? De todo lo que comían en Egipto. Pescado, melones. Y no aquí con la pesadumbre de ese maná. Moisés va a Dios y: Señor, ¿por qué me pones esta carga? ¿Acaso yo de dónde voy a sacar carne para toda esta gente? ¿Por qué me pones en demasía esa carga sobre mis hombros? ¿Por qué? Bueno, constituye 70 hombres llenos del Espíritu Santo. Y llegamos al versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron ¿a quién? Al pueblo codicioso. ¿Qué pasa aquí? El pueblo acaba de morir por idolatría. Porque si bien vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo está diciendo que la codicia o la avaricia es idolatría. ¿Por qué está muriendo el pueblo de Israel? Por idólatra. Pero ¿de dónde viene esa idolatría? Y aquí el texto es tremendo. Pero acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13 está bien adelante. Hebreos 13, y vamos a leer 5 y 6. Y mira esta intertextualidad tan hermosa que existe aquí, que nos da veracidad de que podemos llamar con tranquilidad esto, la avaricia, como idolatría, la codicia. 13, 5 y 6 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, lo cual es idolatría. Sean sus costumbres sin avaricia. ¿Y qué sigue? En paralelo: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué pasó en Números? ¿Por qué muere? Pero ¿qué de malo tiene querer carne? ¿Qué de malo hay que en tu plato hoy haya pollo a la plancha? ¿Qué de malo hay de que hoy te quieras comer una hamburguesa? Pues lo determina tu corazón. Porque el pueblo de Israel aquí fue muerto completamente, fue por su ingratitud.
estén contentos con lo que tienen. ¿Qué hizo Israel? Todo lo contrario. Queremos carne. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo, amados hijos, huid de la idolatría. Tengamos cuidado, en verdad, de tener un corazón codicioso, una mente avara, lo cual determina es no estar contentos con lo que tenemos. Y ten cuidado con llegar a refutar, a decir, pero ¿cómo así? ¿Nos estás diciendo que seamos conformistas? ¿Acaso no puedo querer algo más? Bueno, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen. ¿Por qué? Ahora va el argumento. No te desampararé, ni te dejaré. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú tienes en este momento es determinado bajo la soberanía del Señor y lo hace con total rectitud, justicia y santidad. Y lo que tú tienes no es poco. Por tanto, tengamos cuidado. Es ahí donde el Señor Jesús dice, guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para nada. Todo lo contrario. ¿Cómo combatimos la idolatría en ese sentido? Den gracias por todo. Esta es la voluntad de Dios para los que están en Cristo Jesús. Dad gracias por todo. Por la enfermedad, demos gracias. Por la escasez, demos gracias. Por la pérdida, demos gracias. Por la falta de compañía, demos gracias. Aún porque pecamos delante de un Dios santo. No lo malentiendas. Da gracias. Porque hay un Dios que ya te perdonó. Eso es con lo que tenemos que estar batallando. Y como papás algunas veces somos muy sensibles a que nuestros hijos caigan en eso muy pronto. ¿Se han dado cuenta? Caen muy pronto. Pero ¿y nosotros de adultos? ¿Por qué en bici? ¿No sería mejor una moto? Y ahora que tengo moto, ¿no sería una mejor de más grande cilindraje? Y ahora que tengo moto, ¿no es mejor un carro? Pero ahora que tengo carro, ¿no sería mejor una camioneta? Y todo el tiempo, nuestro corazón, si lo dejamos ir por ese lado, estamos desechando, en verdad, la providencia del Señor sobre nuestras vidas. Ahora bien, el autor también en Filipenses, allí nos dice, no estén preocupados ni afanados por nada. Más bien que presentad vuestras súplicas con acción de gracias y ruego delante de Dios. Todo, no dejes que tu corazón sea contaminado por los deseos de este siglo, por las vanidades de la carne y aún por tus buenos deseos. Seamos agradecidos. ¿Recuerdan en Romanos? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen y de hombre corruptible. Cambiaron todo, absolutamente todo. Y ya para finalizar, en los últimos versos de Isaías 44, nos va a mostrar algunos aspectos de cómo batallar esa idolatría. En el versículo Isaías 44, versículo 1 y 2, dice lo siguiente. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Y en paralelo, comparativo, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Qué derramará el Señor sobre aquel pueblo que ha de amarlo? A su precioso espíritu. Esa es la primer arma para batallar todo tipo de idolatría. La llenura del Espíritu Santo, el cual va a limpiar todo pensamiento, todo deseo, todo anhelo que no es coherente a la voluntad del Señor.
Ahora, querer algo mejor para tu familia no está mal. Por favor, dejémoslo claro, no está mal. Yo anhelo muchas cosas para mi familia, pero hay una que supera todas. Y es que yo en mi casa sirvamos a Jehová. Que mis hijos amen a Dios. Que mi esposa lo ame más que la vida misma. Que mis hijas y Pablo Andrés sean siervos para su gloria. Es lo que más anhelo. Y no me importa si tienen o no lo que ellos deseen. Pero si tienen esto, lo tienen todo. Y allí debemos estar concentrados, tanto para ti como para los tuyos. ¿Quieres algo bueno y mejor para tu familia? Pues que esto sea la oración diaria para nuestros hogares. Lo demás, mira, si en la providencia del Señor está que tengas un carro, ¿qué va a pasar? Pero no desgastes tu fuerza, no desgastes tu ánimo, tu tiempo, tu vigor, tu sabiduría, buscando las cosas que todo el mundo está buscando. No es necesario. ¿Qué profeta nos muestra todo lo contrario? Ninguno. Vivían hasta morir por el evangelio. En el Antiguo Testamento, aserrados morían por predicar la verdad. ¿En qué carro ilustre vemos llegar a algún profeta? En ninguno. Por lo tanto, tengamos cuidado con lo que quiere nuestro corazón. Y la principal arma, la principal ayuda, el ayudador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Llenémonos de Él. Después dice en el versículo 21 de Isaías 44, pasando al otro lado después de la idolatría: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Así que otra forma, otra herramienta es: acuérdate de las cosas pasadas, para bien. No te sumerjas en el pasado para tu dolor. No, acuérdate para bien. ¿A qué me refiero? Acuérdate, por ejemplo, que lo más valioso o precioso que teníamos, ahora para nada es útil. De eso acordémonos. Lo más valioso, lo más preciado que teníamos, ahora para nada es útil. Otra cosa, y es, recordemos que seremos avergonzados si perseveramos en tener la mirada en cualquier cosa que no sea la gloria de Dios. ¿Qué tuvimos antes de? Nada. Asimismo, meditemos en lo ridículo y en lo fútil que es poner nuestra esperanza en lo creado y no en el Creador. Es impresionante, en verdad, cómo la gente trabaja incansablemente por atesorar cosas y por tener bienes. Y hoy día hago parte de una sucesión en donde 5 familiares, está para 5, pero uno de ellos tiene 5 hijos, así que hay más allí que están deseando lo que mis abuelos trabajaron arduamente. Ellos ahorita lo quieren, no, ahorita lo que necesito es plata. A mí no me importa si eso valió o no para mi abuela. A mí no me importa si eso tiene un valor sentimental. Yo lo que quiero es lo que me corresponde. Y por lo tanto, si esa casa vale 1,000 millones, pero hay un comprador de 500, pues yo prefiero eso. Así que lo necesito ya. Y las peleas son desastrosas. Pero mi abuela tenía un anillo de oro. ¿Dónde está eso en la herencia? Y por eso nosotros martillamos cada día. Esto no debe ser lo mismo para el corazón de un siervo de Dios. Ahora meditemos en la falta de entendimiento que teníamos en Cristo. Y ahora lo poco o lo mucho que conocemos. Después nos dice el texto 21 al final: no me olvides. Qué increíble. No me olvides. O sea, primero acuérdate de todas esas falsas esperanzas y ahora piensa en mí. Y para poder pensar en el Señor, ¿qué debemos hacer? Conocer. Escudriñar la Escritura. Léela de principio a fin. Vuelve a empezarla. ¡Qué delicia! Hay gente que tiene la capacidad de leerla 3 veces al año. Anhelo llegar algún día a hacer eso, pero no por leerla, sino por meditar y sumergirme y que mis ojos se deleiten, que mi cuerpo en verdad desee cada día más el pasar tiempo en la Escritura. Así que no lo olvides. Dice el versículo, en el versículo 1 y 2, pero más que todo en el 21, dice lo siguiente:
Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. ¿A esto qué se refiere? Los paganos hacen sus dioses, pero los hijos de Dios tienen claridad que el Eterno fue quien nos creó, y nos creó de manera perfecta. En el versículo 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí porque yo te redimí. ¿Eso qué significa? Que esa culpabilidad que teníamos, esa nube abrumadora de pecaminosidad que teníamos, ya el Señor la ha eliminado. Vuélvete a mí. Hoy es un día en donde podemos volver nuestros corazones al Señor. Pide perdón por todo lo que hay pecaminoso en tu corazón o aún por lo que hiciste en el pasado y vuélvete al Señor. El 23. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. ¿Qué significa esto? Y es que todo es obra del Señor. Todo lo hizo el Señor. Y aquí el texto que está determinando, que los montes, los collados, la tierra, lo alabe. ¿Qué debe hacer su pueblo? Alábalo. Alaba al Señor. Para que ahora sí, lo que mal dijeron en el versículo 17, ahora nosotros lo podamos decir con gozo. Y es, líbrame, porque mi Dios eres tú. Alabemos al Señor. Y alabémoslo con entendimiento, alabémoslo con gozo, con plenitud de esa salvación que nos es otorgada solamente en el Señor Jesús. Terminemos orando, por favor. Señor Jesucristo, ayúdanos a entender que en ti y solo en ti hay plenitud de gozo. Solo en ti, Señor Jesús, hay suficiencia. Y por tanto, tenemos todo lo que nos hacía falta. Antes estábamos vacíos, ahora estamos llenos. Antes estábamos muertos, pero por ti, amado Cristo, estamos vivos y eternamente. Antes estábamos sin rumbo y sin esperanza, pero en ti, mi amado Señor, nos gloriamos en la esperanza venidera. Sin ti, Señor, éramos idólatras por naturaleza. Mas en ti, mi Señor Jesucristo, eres el único motivo de nuestra adoración. Fuera de ti, nuestro corazón buscará lo visible para aferrarnos a ello, pero en ti anhelamos y confiamos en lo invisible. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.